Ciudades fantasma, un viaje a través del tiempo y el olvido. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una ciudad muere? No por desastres naturales o guerras, sino por el lento y silencioso abandono. Acompáñanos en este viaje documental para explorar ciudades olvidadas, donde el tiempo se detuvo y la naturaleza reclama lo que una vez fue suyo. Hay lugares en el mundo donde el eco del pasado resuena con más fuerza que el presente. Ciudades que alguna vez bullieron de vida, ahora yacen en silencio, sus estructuras erosionadas contando historias de ambición, declive y, sobre todo, olvido. Este documental es una inmersión profunda en esos espacios fantasmales, un análisis histórico y educativo para el viajero curioso, el ambientalista consciente y el público en general. Estas ciudades no fueron arrasadas por la guerra ni consumidas por el fuego. Fueron vencidas por el tiempo, la economía, decisiones políticas o cambios ambientales. Lo que queda no es solo ruina, sino un testimonio poderoso de la impermanencia y la capacidad de la naturaleza para reclamar lo que le pertenece. En este viaje, exploraremos ciudades ocultas en montañas, desiertos, selvas y costas remotas. Lugares reales, aunque a veces parezcan sacados de un sueño, donde la civilización dejó una huella profunda, pero efímera. Estas huellas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y el impacto que tenemos en el planeta. Algunas de estas ciudades fueron víctimas de cambios climáticos drásticos, como sequías prolongadas o inundaciones devastadoras. Otras, de decisiones humanas míopes, como la sobreexplotación de recursos naturales o la construcción de infraestructuras insostenibles. Pero en todas, hay un denominador común: cuando el último habitante se marcha, el paisaje comienza una transformación silenciosa pero implacable. El musgo se extiende como un manto verde sobre las paredes, la arena invade los espacios habitables, y el silencio reemplaza el bullicio de la vida cotidiana. En medio de esta desaparición, surge una belleza inesperada, una estética de la decadencia que solo el olvido puede esculpir. Este no es solo un documental sobre ruinas. Es un homenaje a lo que quedó atrás, una reflexión sobre la fragilidad de nuestras creaciones y la resiliencia del mundo natural. Porque a veces, la historia más poderosa no se cuenta con palabras, sino que se revela en las ruinas, esperando ser descubierta. Cada ciudad abandonada tiene su propio idioma, un dialecto de techos derrumbados, ventanas rotas y pasillos vacíos. Algunas parecen gritar su historia a través de la desolación, mientras que otras susurran secretos en rincones intactos, donde aún resuenan ecos de pasos olvidados. Pero todas, absolutamente todas, nos hablan del paso del tiempo, de la inevitabilidad del cambio y de la naturaleza cíclica de la historia. En este recorrido, no solo verás ruinas, sino que también experimentarás la belleza de la decadencia, la fuerza de la naturaleza y la fragilidad de nuestra propia existencia. Hay lugares que parecen olvidados por el mundo, pero que siguen ahí, silenciosos, intactos, como si esperaran ser redescubiertos. Una isla congelada en el tiempo, una aldea cubierta por el mar, rascacielos vacíos sin un solo latido dentro, casas devoradas por el desierto, un experimento industrial perdido en la selva, ruinas que parecen esculpidas por la tristeza misma. Todo esto aún existe, y lo exploraremos juntos. En la costa este de China, en la isla de Zhengshan, se esconde Houtouban, una de las aldeas más impresionantes y silenciosas del planeta. Fue un próspero pueblo de pescadores, construido en las laderas de una colina frente al mar, donde alguna vez vivieron más de 3.000 personas. A finales del siglo XX, la vida aquí se volvió insostenible. La falta de infraestructura básica, como escuelas y hospitales, y el difícil acceso al continente, obligaron a sus habitantes a emigrar. El abandono trajo consigo un visitante inesperado: la naturaleza. Las casas, antes grises y de concreto, fueron cubiertas por una exuberante manta verde. Las enredaderas trepan por ventanas y techos, los árboles crecen en escaleras donde ya nadie sube, y el musgo ha transformado las paredes en tapices vivos. Desde lejos, Houtouban parece una aldea sacada de un cuento de hadas, silenciosa, intacta y devorada por la selva.
Pero al acercarse, aún se pueden ver utensilios abandonados, muebles carcomidos por el tiempo y calendarios que marcaron su último día. Houtou-Ban no fue destruida, sino absorbida. Y en esa absorción, encontró una nueva forma de belleza, una que mezcla lo humano con lo salvaje, una fusión perfecta entre el recuerdo y el olvido. Hoy, Houtou-Ban recibe visitantes ocasionales, fotógrafos, viajeros curiosos y aquellos que buscan sentir el silencio del mundo. A más de 1000 kilómetros del Polo Norte, en el archipiélago de Svalbard, se alza Pyramiden, una ciudad soviética congelada en el tiempo. Fundada por Suecia, pasó a manos de la Unión Soviética en 1927, convirtiéndose en una próspera comunidad minera en medio de un paisaje blanco y desolado. Se construyeron bloques de apartamentos, escuelas, un teatro, un invernadero e incluso una piscina climatizada. Era una pequeña réplica del sueño comunista en medio del hielo. Pero en 1998, el sueño terminó. Las reservas de carbón se agotaron, y el último grupo de trabajadores abandonó la ciudad. Desde entonces, Pyramiden ha permanecido deshabitada, sus edificios enfrentando el implacable clima polar. Retratos de Lenin aún cuelgan de paredes congeladas, las salas de cine están vacías, y las cortinas siguen colgando como si esperaran a alguien que nunca regresará. Las bicicletas oxidadas descansan en los pasillos, el piano del teatro aún emite notas si alguien se atreve a tocarlo. Cada rincón parece congelado en el tiempo, como si el pasado aún viviera en la escarcha. Pyramiden no fue destruida por la violencia, sino dejada atrás por la lógica del tiempo. Ahora es un museo al aire libre, donde el frío conserva no solo objetos, sino memorias enteras. Algunos viajeros llegan en barcos rompehielos o sobrevuelan el lugar en helicóptero, caminando entre estructuras oxidadas, fotografiando retratos de líderes olvidados y entrando en edificios donde el silencio pesa más que el frío. En lo profundo de las montañas de Alaska, rodeado por glaciares imponentes y valles silenciosos, se encuentra Kennect, un pueblo que alguna vez brilló con el cobre más puro del mundo. Fundado a principios del siglo XX, cuando se descubrió una beta tan rica que parecía inagotable. Se construyeron caminos, trenes, casas, hospitales y enormes estructuras industriales en medio de un terreno hostil y helado. Cientos de hombres vivieron allí por años, extrayendo cada gramo de cobre posible mientras la nieve caía sin tregua sobre los tejados. Pero en 1938, el mineral se agotó, y con él, la vida. Los trabajadores se fueron, las máquinas se detuvieron, y el silencio ocupó su lugar. Hoy, los edificios de madera rojiza aún resisten el paso del tiempo, crujientes y viejos, contando historias en cada tablón. La antigua planta de concentración, con sus múltiples niveles encaramados sobre la montaña, es un esqueleto colosal que domina el paisaje. Kennect no fue destruido por la guerra, sino abandonado por la lógica de la industria, dejando atrás una postal congelada de un tiempo que ya no existe. Caminar por Kennect es como entrar en una fotografía antigua. Las vías oxidadas del tren, los cascos mineros olvidados y los documentos dispersos por el suelo parecen aún esperar a los hombres que no regresaron. El viento silba entre las vigas, arrastrando los ecos de conversaciones perdidas. En el extremo suroriental de la India, donde el mar de Bengala se encuentra con el Océano Índico, yace Dhanushkodi, un lugar cubierto de sal, viento y fantasmas. Alguna vez fue una ciudad sagrada, vibrante y viva, pero en 1964, una tormenta ciclónica la borró del mapa. Vientos huracanados, olas de hasta 10 metros y un tren que fue tragado por el mar con todos sus pasajeros a bordo. Murieron más de 1.800 personas esa noche, y desde entonces, Dhanushkodi fue declarada inhabitable. Hoy, lo que queda son esqueletos blancos de piedra, la iglesia sin techo, las columnas erosionadas, las casas abiertas al cielo. Todo cubierto de arena, sal y un sol que parece eterno. No hay ruinas cubiertas por plantas, ni murales ni estatuas, solo desolación y un profundo respeto por los que se quedaron para siempre. Algunos aún visitan el lugar para orar, otros solo para escuchar el mar, pero todos sienten lo mismo:
que Danuskodi no fue vencida, sino que se volvió parte del océano. El viento sopla constante, y a veces, quienes se atreven a caminar entre las ruinas dicen escuchar voces que no deberían estar ahí. En lo profundo de la selva amazónica, a orillas del río Tapajós, yace Forlandia, una ciudad que parece salida de una pesadilla industrial. Fundada en 1928 por Henry Ford, el magnate del automóvil, que soñaba con crear su propia fuente de caucho, lejos del control europeo y asiático. Así nació este experimento imposible, una ciudad estadounidense en medio del Amazonas. Calles rectas, casas con jardín, un hospital moderno, cancha de golf, escuela, comedores, todo construido para albergar a miles de trabajadores brasileños y producir caucho para los neumáticos Ford. Pero nada funcionó. Los árboles no crecían como en Asia, las enfermedades tropicales arrasaron con los obreros, y las estrictas reglas impuestas por los ingenieros estadounidenses provocaron rebeliones, huelgas y caos. En menos de una década, el sueño se había desmoronado. Ford nunca pisó la ciudad que llevaba su nombre, y en 1945, la abandonó por completo. Hoy, los techos de zinc reflejan el sol abrasador, y las paredes, cubiertas por moho y raíces, parecen tragadas lentamente por la selva. Algunas estructuras aún conservan su forma, el hospital abandonado, la torre de agua y un generador que jamás volvió a encenderse. Los niños del lugar juegan entre ruinas que no entienden, mientras los ancianos cuentan la historia de una ciudad que nació con arrogancia y murió sin propósito. En las afueras de Taipei, al norte de Taiwán, hubo una vez un lugar donde el futuro parecía haber aterrizado y luego desaparecido sin explicación. Sansi Pot City fue un experimento arquitectónico iniciado en los años 70, un complejo turístico frente al mar, compuesto por cápsulas habitacionales con forma de platillos voladores. El objetivo era atraer a turistas ricos, ofreciendo una experiencia futurista en un paraíso tropical. Pero desde el comienzo, todo salió mal. Problemas financieros, errores estructurales y accidentes de construcción alimentaron rumores oscuros. Algunos decían que el terreno estaba maldito, que antiguamente había sido un cementerio de soldados holandeses. Otros hablaban de energías negativas, de apariciones, de tragedias que nunca salieron a la prensa. El proyecto fue abandonado sin terminar. Las cápsulas, con sus formas alienígenas, quedaron como esqueletos de otro mundo, oxidadas, vacías, mirando al mar. Durante años, el lugar se convirtió en leyenda urbana, un punto de encuentro para fotógrafos, exploradores y curiosos del misterio. En el corazón de Aragón, España, entre campos secos y colinas suaves, se alzan los restos de Belchite Viejo, un pueblo que jamás fue reconstruido. En 1937, durante la Guerra Civil Española, este pueblo fue escenario de una de las batallas más cruentas del conflicto. Durante 2 semanas, las calles se convirtieron en laberintos de fuego, metralla y muerte. Cuando la batalla terminó, lo que quedaba eran ruinas y silencio. El régimen de Franco decidió no reconstruir el pueblo, sino dejarlo como estaba, destruido. A pocos metros, se construyó un nuevo Belchite, mientras el viejo quedaba atrás, detenido en su momento de mayor dolor. Hoy, caminar por sus calles es como visitar una herida abierta. La iglesia sin techo, con su torre aún en pie, los arcos rotos, las fachadas agujereadas, los escombros que nadie se atrevió a tocar. No hay guías, solo visitantes que bajan la voz al entrar. Algunos dicen que, de noche, se escuchan pasos entre las ruinas o voces que no provienen de este tiempo. Belchite Viejo no fue vencido por el olvido, sino consagrado por la memoria. Al final del camino, lo que queda no son las ciudades, sino lo que sentimos al mirarlas. Estas ruinas no son solo piedras viejas, sino testigos de lo que fuimos, de lo que abandonamos y de lo que quizás volveremos a ser. En cada rincón olvidado hay una historia que nadie contó, un suspiro atrapado en el polvo. Y tal vez, eso es lo que realmente significa desaparecer, no ser recordado. Pero mientras alguien mire estas ruinas con respeto,
con curiosidad o simplemente con silencio, esas ciudades, aunque estén vacías, seguirán vivas. Porque no todas las ciudades mueren cuando se apagan sus luces, algunas se transforman en espejos de nuestra propia fragilidad. Lo que hoy construimos con orgullo, mañana puede ser polvo. Lo que hoy ignoramos, tal vez un día alguien lo admire con asombro. Las ciudades abandonadas son monumentos al tiempo, a la memoria y al olvido. Pero sobre todo, son recordatorios de que nada es eterno. Y aún así, en medio de la ruina, la belleza resiste. Si este viaje te conmovió, si alguna de estas ciudades habló contigo en silencio, te invitamos a dejar tu huella. Comparte este documental con tus amigos y familiares para que estas historias no se pierdan en el olvido. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más lugares olvidados y aprender sobre la historia y el medio ambiente. Porque mientras alguien recuerde, nada está realmente perdido.